Uno, que los movimientos sociales a lo largo de la historia, y no solamente ahora, siempre, son los agentes de transformación de las culturas, las sociedades y las instituciones. Si no hay movimientos sociales, no hay transformación. No hay transformación. Por tanto, las instituciones tienen que ser cambiadas desde fuera de las instituciones. Esa es la cuestión fundamental que yo llevo planteando en línea con una larga tradición de pensamiento que señala que la puesta en forma dentro de las instituciones es absolutamente necesaria para cambiar la vida de la gente, pero que sin el combustible de los movimientos sociales eso no pasa. Y en ese sentido coincido en lo que hablo anteriormente, que la experiencia histórica demuestra que cuando los movimientos se encierran, lo que queda de los movimientos y los actores que surgen de los movimientos se encierran en las instituciones, se acaba la transformación. No solo se acaba el movimiento, se acaba la transformación. Los movimientos siempre se acaban, los movimientos siempre mueren, por represión, por cooptación, por integración. Pero lo importante es cómo mueren y para qué mueren y cómo se vuelven a reproducir. Si su muerte es fecunda, es decir, se fecundan nuevas formas de vida a través de nuevas formas institucionales, nuevas formas culturales, entonces han tenido su papel de transformación. Y si no, entonces simplemente es un gran y heroico intento colectivo de cambiar la vida que es derrotado, y la historia está llena de derrotas y victorias. Pero cuando hay victorias de transformación son siempre a través de los movimientos sociales. No hay ni un solo caso en que la transformación venga de las instituciones, lo cual es algo muy serio, porque quiere decir que si de verdad hay que cambiar las cosas, no se puede esperar esto de los partidos políticos, así de claro, de los partidos políticos tradicionales anclados en las instituciones del Estado. Cuando esos partidos políticos dejan de inspirarse en proyectos ideológicos, utópicos, sociales, reivindicativos, entonces pasan a ser máquinas de ese Estado y el Estado reproduce, no produce. Ahora bien, al mismo tiempo, la relación que se ha señalado aquí, y voy ya a las cuestiones concretas, partido y movimiento, es compleja y fundamental. ¿Por qué? Porque la transformación, y ahí creo que hay un punto de convergencia, no se produce solamente a través de la acción propiamente política. La transformación es cultural, es mental, son las mentes de las personas. En el fondo, la forma como pensamos, la forma como actuamos. Y esa forma de pensamiento no es eterna, está constantemente modelada y modulada. Y por eso la comunicación es el espacio del poder, precisamente por eso. Porque depende de la capacidad de cualquier proyecto de transformación, de represión, de dominación, de conquistar la mente de las personas, ya sea por adhesión o ya sea por resignación, que es lo que ocurre generalmente, ya sea por entusiasmo de que se puede cambiar o por miedo a cambiar. En estos momentos, por ejemplo, en Europa, la gran batalla es la ofensiva conservadora de incitar miedo, y además lo intentan traer en un ejemplo paradigmático Syriza. Hay que dar miedo con Syriza. Si usted apoya a Syriza, le pasará como a ellos. No podrán tener dinero, no podrán comer, no podrán abrir los bancos. Miedo. Contra el miedo, que es la emoción humana más fundamental, solo hay dos reacciones. Esto se ha estudiado empíricamente. Solo hay dos antídotos. Uno, la indignación. Que estoy tan indignado que no puedo soportar más esta vergüenza, esta humillación, esta injusticia, que no puedo soportar más no tener dignidad, que exploto sin pensar en las consecuencias, que fue el referéndum de Grecia. Pero la otra cuestión es la esperanza. Por eso el título de mi libro, Indignación y Esperanza. Porque después de la indignación tiene que venir una emoción positiva que diga, bueno, es que más allá tenemos que esperar algo. ¿Qué? Y aquí es la diferencia entre partido y movimiento. Los movimientos simplemente son emocionales. Todos los movimientos son emocionales. No tienen programa a lo largo de la historia. No tienen programa. O tienen un programa que es todo, todo a la vez.
En Occupy Wall Street tenían 375 demandas concretas, muy concretas, como el fin de las bases militares de Estados Unidos en todo el planeta. Bueno, programas de ese tipo, vale, pero eso son utopías, son deseos, son emociones positivas de cambio. Eso tiene luego que ser procesado por las instituciones y, por tanto, por agentes políticos. ¿Pero qué agentes políticos? Y esa es la cuestión. Agentes políticos que sean constitutivamente capaces de procesar ese tipo de emociones, ese tipo de esperanzas. Si, hablando claro, no es lo mismo el proponer a partidos tradicionales que forman parte de la política profesional una serie de demandas que entonces estos partidos ponen en un programa electoral para luego seguir igual o hacer pequeñas reformas, que ser un instrumento político de la transformación social y cultural. Es decir, la transformación, en último término, de cómo vivimos y para qué vivimos. Eso es algo completamente distinto. Por eso yo hablo no solo de partido y movimiento, sino de partidos transformadores o partidos reproductores del orden social en su conjunto. Entonces, recuperando algunas de las cosas que habéis dicho los dos, el 15M fue, como todos sabemos, una explosión de indignación por lo que estaba pasando. Sin programa, sin liderazgo en realidad, aunque hubo llamamientos, pero no son liderazgos. Espontáneo. Y se construyó en las redes sociales y en la calle a la vez. Estoy de acuerdo con Pablo en que la calle, sobre todo, proporciona la visibilidad que quienes no están en las redes sociales no pueden tener. También salió en la televisión, pero mal. Y aquí tengo algo que llevamos mucho tiempo discutiendo con Manuel. Yo creo que los medios de comunicación tradicionales son fundamentales a condición de que dejen de ser tradicionales. Porque los medios de comunicación son propiedad de gobiernos o propiedad de empresas que no les interesa para nada el cambio social. Y solo se salvan por los periodistas. Lo digo sin demagogia, porque hay periodistas profesionales que se juegan el puesto, que no están dispuestos a dejarse manipular, pero no siempre ganan y muchas veces pierden. Pierden quiere decir que los despiden o se tienen que callar, como tenemos muchos casos. Entonces, no es cierto que los medios de comunicación tradicionales sean motores de cambio. Pero lo que sí es cierto es que si no hay una penetración, y eso es lo que creo que Manuel decía, si no hay una presencia de alguna manera en los medios de comunicación tradicionales, entonces el mensaje es limitado en términos de los ámbitos a los que puede llegar. Pero ahí tomemos un ejemplo muy claro. ¿Cómo se llega entonces? Primero, por el periodismo profesional que resiste. Segundo, por crear acontecimientos de tal nivel que no se pueden ignorar. Que no se pueden ignorar. Y eso fue en gran parte lo que los movimientos sociales hacen. Los movimientos sociales crean una situación que se puede intentar manipular, pero solo hasta un cierto punto. O en la penetración, entonces, en ese espacio controlado y manipulado por las empresas, gubernamentales o capitalistas, ese espacio, en el caso concreto de España, por ejemplo, no todo es así, pero hay movimiento. Ese movimiento se construye y se desarrolla en las redes. Las redes siguen existiendo, las redes nunca se paran. Por eso estos movimientos son distintos de los otros, porque continúan trabajando constantemente. Y para dar un ejemplo de Estados Unidos, cuando todo el mundo decía Occupy Wall Street se ha muerto. Bueno, como movimiento sí, porque nunca hubo un movimiento articulado. Después de 7 meses de ocupar más de 1000 ciudades americanas, no hubo más ocupaciones de ese tipo. Pero las gentes que estuvieron allí siguen, y las redes siguen. ¿Y qué pasa? De repente hay otra llamarada de indignación, los asesinatos en serie de negros en Estados Unidos, y surge Ferguson, y surgen manifestaciones en todo el país de blancos y negros, y surge todo el movimiento actual de las vidas negras también cuentan, que sale de esas mismas redes que estaban ahí. Y cualquier cosa que pasa en la sociedad, ahora ya nunca más hay silencio. Cada vez que hay una injusticia, en todas las sociedades salen. Ahora, salen por donde salen. Quiere decir que eso no te garantiza los efectos positivos o negativos en términos de normatividad.
Y ahí es donde el papel de una acción política consciente, organizada, reflexiva, etcétera, tiene un papel fundamental. Por tanto, el movimiento es la fuente de cambio social. Los partidos de nuevo tipo que puedan surgir de esos movimientos son las formas de articulación sin las cuales es muy difícil pasar al cambio institucional. Ahora bien, si los partidos que surgen de ese movimiento, tipo Podemos, se convierten al cabo de un tiempo en partidos iguales que los otros, es decir, una nueva izquierda, eso pasa a ser casta igual, pasa a ser política profesional, pasa a ser simplemente, para hablar claro, como izquierda unida. O sea, que no sirven para nada más que para acompañar al sistema. Entonces, por tanto, la gran pregunta es cómo, siendo dentro de las instituciones un actor político, por tanto con respetos constitucionales, etcétera, etcétera, se puede mantener ese fuego de la transformación y esa conexión material con lo que está pasando en la sociedad. Solo se me ocurre dar un ejemplo concreto, pero que estoy viviendo en Barcelona. Ada Colau y todo el equipo de Barcelona en Comú están intentando gestionar la ciudad, están teniendo proyectos, pero los barrios son más activos que nunca. Las redes sociales están más activas que nunca. ¿Y saben qué? Estas coaliciones municipales, o en el futuro un Podemos con responsabilidades a nivel nacional, tienen un pequeño problema. Solo pueden ser buenos. Si se pervierten, dejan de existir. Porque solo viven en base a la confianza que han generado. Si esa confianza es traicionada y es para ser otro PSOE con un tinte violeta, eso desaparece o es absorbido por el PSOE o se convierte en el PSOE, eso es otra cosa. Pasan a cumplir el mismo papel de reproducción del sistema con otras tonalidades. Esa es la gran diferencia entre los intentos de regenerar la izquierda y los intentos de cambiar la sociedad. La mayoría de gente que está votando a esas coaliciones y a Podemos piensan que están cambiando la sociedad. Hay datos en ese sentido. Jaime Miquel, el mejor analista electoral de España, que agradezco su presencia, me ha estado convenciendo de esto. Ahora bien, incluso en esas condiciones, por tanto, ahí mi cosa es muy sencilla. Partido transformador no es lo mismo que un partido político tradicional. Y ese partido de transformación se define por la conexión con lo que sigue existiendo de los ansias de cambio en las redes sociales, en la sociedad, en las organizaciones de barrios, en las organizaciones de trabajo, etc. Ahora bien, última y fundamental cuestión en los 2 minutos que me quedan, 3 minutos en realidad. El espacio de acción política nacional, los poderes globales. Eso está ahí, eso es lo que el movimiento por una globalización justa trató de abordar y fue en ese sentido un gran movimiento social que puso sobre el tapete cómo se hace la transformación social en ese mundo. Y de hecho las únicas cosas que estamos viendo es que es a partir de gobiernos locales, tipo las coaliciones municipales actuales en España, que ha habido una verdadera revolución municipal y que el mundo se ha enterado y aquí parece que no, pero ha habido una revolución municipal. Esta revolución municipal es escalable en redes de cambio municipal que existen en el mundo. Por tanto, la vieja idea de escalar a lo global a través de enredar a lo local es una de las formas. La otra es que la capacidad de los estados nacionales en los que existe un proceso transformador, de articular sistemas de defensa recíproca frente a los poderes globales, es el horizonte potencial. Eso se ha producido en América Latina. En América Latina, estados que han sido transformados por movimientos sociales de nuevo tipo, cualquiera que sea lo que se piense de tal o cual estado. Pero ha habido un movimiento de apoyo frente a relaciones internacionales, apoyándose, por ejemplo, en otros poderes económicos, como China. Bueno, no es que creo que la salvación de Podemos sea aliarse con China, pero quiero decir que el mundo es un poco más amplio. Y, en último término,
Hay que creerse de verdad lo de Internet como red global de voluntades, proyectos y debate. Porque si en el fondo la transformación última es una transformación cultural y mental de la gente en todo el mundo, entonces, más allá de las instituciones políticas, más allá de las alianzas entre estados o municipios o partidos, está la conexión constante y permanente de mentes a lo largo del mundo que coinciden en que esto no se soporta más y que la única cuestión es cómo se supera el miedo. Y eso sería mi comentario a los excelentes comentarios que se han hecho aquí.